Mientras, ¿qué tal? Buenas tardes a quienes no saludé. Mientras esperamos a ver si entra alguien más, ingresa alguien más a la charla. No sé si tienen alguna consulta referida a la materia en general. Eh, ¿Venimos bien? ¿Quiere alguien comentar algo? ¿Está pudiendo llevar la lectura al día? Por lo menos de los prácticos, ¿no? Pueden habilitar sus micrófonos para opinar, así no es tan tedioso escribir. Nada, la nada. Bueno, quisiera hacerles un aviso de algo que con la lectura vienen los prácticos, bien franco. Hemos leído dos textos hasta ahora, ¿sí? Pero bueno, tienen su complejidad. Quisiera hacer un aviso de un tema que a ustedes sí ahora les va a interesar y sí van a prestar atención, que es la evaluación parcial, ¿sí? La evaluación que vamos a tener para tener la cursada aprobada. La fecha, digamos, las evaluaciones van a ser en la semana del 15 al 19 de junio, o sea que a nosotros nos va a tocar el martes 16. La evaluación va a ser en nuestro horario, ¿sí? Eh, yo tengo los listados de las personas que están en la comisión de la mañana y de la tarde, de todos modos cada uno y cada una sabe cuál le tocó y cuál le había sido asignado, ¿sí? La de la mañana es la comisión C, la de la tarde es la comisión D, eh, y van a rendir cada uno en su horario de comisión, ¿sí? Eh, las- Porque les va a llegar a cada uno después eso vamos a repartir, todavía no está definido cómo vamos si lo van a hacer por tarea de entregar, o si la vamos a mandar por mail, bueno, todavía eso no está definido, lo más probable es que sea por una, un ítem que tiene el campus, que es tarea a entregar, así que es probable que sea por ahí, y lo vamos a hacer en tiempo real, digamos, es decir, le vamos a subir una tarea a una hora determinada, en este caso sería a las 14, y a la hora que yo después les voy a decir, van a tener que haberla entregado. Tienen, digamos, hasta esa hora como máximo. ¿Sí? Seguramente van a ser 2 o 3 horas para hacerlo y subirlo nuevamente. Ese parcial, esa evaluación, va a tener su devolución, es decir, la nota con los comentarios a la semana siguiente. Es decir, el martes 23 de junio. Y a la otra semana sería el recuperatorio, es decir, el martes 30. Nuevamente, a la otra semana, ya no sé bien qué día es ahora, pero sería 3 o 4 de julio, creo, sería la devolución del recuperatorio, y a la semana siguiente sería el artículo 14. Es decir, que entre cada evaluación hay 15 días. ¿Sí? Eh, bueno, eso creo que ya quede, digamos, que quede clara la fecha, así ya tienen alguna manera para ir planificando el estudio. Recuerden que nos van a quedar 3 semanas, además de estas nos va a quedar 3 semanas para ver dos textos, el de Marx, que lo vamos a sintetizar un poco, y el de Marcuse, que creemos que no es tan complejo y que entonces, bueno, podemos, eh, podemos arreglarnos con 2 semanas. En principio, sí, la fecha sería de nuestro parcial el martes 16 de junio. Martes 16 de junio, 30 de junio sería el recuperatorio entonces. Por el momento esas dos fechas. Después está el artículo 14, quienes son ingresantes, no sé, supongo que en el curso de ingreso lo vieron, existe una tercera instancia si es que desaprobaron alguna de las dos anteriores. Los temas que entrarían en el parcial, como me pregunta Aurora, son los temas que veamos, los textos que veamos acá, o sea, los 4 textos que vamos a ver, y en relación a los temas, por supuesto que van a estar vinculados a lo que hemos estado viendo en clase, ya sea cuando hicimos los videos, porque casi que no hicimos clases de CAR,
hicimos los videos para resolver las guías, una introducción. Préstenle mucha atención a lo que vamos viendo en las guías, ¿sí? Que es como una pista para lo que les va a tomar. Y en COIEP y en lo que queda de la materia, los temas que hemos estado señalando y los pasajes, sobre todo, que hemos señalado como más importantes. ¿Sí? De todos modos, me gustaría que no se inquieten tanto por el parcial, o sea, que no se inquieten. El parcial no va a ser nada demasiado complicado, en todo caso son complicados los textos, pero nuestra idea en principio es hacer preguntas muy concretas, muy específicas, como para que ustedes puedan desarrollar un concepto o algún argumento, algo no demasiado extenso, piensen que lo van a tener que resolver y lo van a tener que volver a subir, es decir, algo que se pueda resolver en 2 o 3 horas, teniendo en cuenta además la escritura en la computadora, si alguien no lo tiene, después lo vemos cómo lo hacemos. Sobre cosas muy puntuales, que no van a ser muy distintas que el tipo de preguntas que están en las guías. ¿Sí? O sea, digo esto para que no va a haber preguntas de relación de textos o preguntas de relación. Va a ser más que nada una instancia que nos va a servir como para ver cuánto han seguido la materia, cuán comprometidos y comprometidas han estado, cuánto el grado de lectura que ha habido, el grado también de trabajo sobre los textos. Bueno, va a ser de esa manera el parcial, ¿sí? Julián, ¿qué sería si se puede hacer por el celular? ¿Por qué no habilitan el micrófono mejor? Así yo los puedo escuchar y es más rápida la consulta. Si tienen. Con un solo parcial se aprueba el práctico, la nota tiene que ser 4, ¿sí? Mínimo 4. Y con eso a ustedes les queda aprobado la instancia, digamos, con eso los habilita y las habilita, está bien, no hay problema. Eso los y las habilita a rendir el final. O sea que la preparación y todo lo que es el estudio más profundo de la materia va a ser sobre todo para el final. Entonces esta instancia de evaluación de prácticos la vamos a tomar, bueno, un poco para evaluar lo que hemos estado viendo en esta modalidad tan inédita durante estos meses, ¿sí? Pero bueno, si alguien después tiene dificultades para hacerlo por computadora, escribirlo, después vemos cómo lo podemos solucionar. ¿Sí? Bien. Queda claro entonces lo de la evaluación, ya con un mes de anticipación ya saben, ¿sí? Cuando la fecha y la modalidad. O sea que va a ser en tiempo real, digamos. No va a ser un parcial domiciliario. ¿Alguna pregunta sobre esto? En el final entran... a ver, ustedes para el final tienen que probar toda la materia. ¿Sí? O sea, lo más probable es que no les pregunten específicamente sobre, por ejemplo, no sé, la alienación en Marx. Pero eso no significa que no les puedan preguntar Marx. Quizás otro tema. Pero de todos modos podría pasar que también, digamos, yo les aconsejo que para el parcial repasen, para el final repasen los prácticos. ¿Sí? Se les puede llegar a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, de Descartes, la bibliografía que tienen es la misma. O sea, el texto que está como obligatorio de Descartes es el mismo que de prácticos que el que tienen en la materia completa. En Marx tienen otros textos, además del trabajo alienado. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir al texto, a lo que nos queda por ver el texto de Koyev y a cerrar el tema. Para la semana que viene vamos a empezar con el siguiente texto, que es el trabajo alienado de Marx, ¿sí? Y ahí sí vamos a hacer un recorte, que después les vamos a comentar. Bueno, ¿pudieron terminar de leer
¿sí? A ver con el dedo, a ver el grado de lectura que hay, más o menos. Con sinceridad, ¿eh? Así que no se preocupen. Bien. Bien. Bueno, vamos a terminar de ver el texto de Koyev, teniendo un poco presente las preguntas que quedan de la guía, que eran la pregunta, a partir de la pregunta 7, 8 en realidad, ¿sí? Y que básicamente tienen que estar relacionadas con esa última parte del texto, en realidad la última parte, pero que es casi como la mitad del texto, que es propiamente la dialéctica propiamente dicha del amo y el esclavo, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan describir qué sucede con esos comportamientos antropógenos. Recuerden que cuando hablamos de comportamientos antropógenos, como aquellos a partir de los cuales, ¿sí?, surge o se constituye lo humano, ¿sí?, la génesis de lo humano. Súper breve para marcar los hitos de nuestro recorrido hasta aquí, ¿sí? Empezamos viendo cómo es definida la autoconciencia, porque recuerden que la autoconciencia es lo que define lo humano. Vimos que era la autoconciencia está definida como la conciencia de sí, el saber de la conciencia de la dignidad, del valor humano, diferente del sentimiento de sí, y que si queremos, por lo tanto, preguntarnos por el origen de la autoconciencia, tenemos que preguntarnos por el origen de la palabra yo. Así empieza el texto. Y que eso nos llevó a hablar del deseo, porque si hay lo que revela el yo es el deseo. Definimos el deseo como un vacío que se llena en función de aquello que desea y que adquiere su contenido positivo, es decir, qué tipo de deseo es, según el contenido positivo de aquello que desea, ¿sí? Es decir, si desea cosas naturales, será un yo natural; si desea cosas no naturales o aquello que es no dado, es decir, si desea otro deseo, será un deseo humano. Hicimos esa distinción y logramos recortar cuál es el deseo específicamente humano, es decir, el deseo que permite que de una realidad biológica surja una realidad humana. Vimos que entonces esa realidad humana es intersubjetiva, porque el deseo es deseo de reconocimiento, deseo de que otra autoconciencia reconozca mi valor humano. Pregunta Teo, la negatividad negatriz es la negación de la negación. Una pregunta sí me habían hecho en el foro, me parece, ¿no? Yo todavía no había respondido lo de los foros. Negatividad negatriz no es la negación de la negación. La negatividad negatriz sería la negatividad que niega, ¿sí? El deseo es negatividad negatriz porque es algo negativo en sí, digamos, porque es negatividad en el sentido de que aquello sobre lo que se dirige lo modifica o transforma, ¿sí? Es un poco una redundancia eso, lo de negatividad negatriz. Es decir, una negatividad en tanto es algo no dado que, cuya función es negar. Siempre tengan presente ese ejemplo del alimento, por ejemplo, justamente, ¿no? El deseo de comer me impulsa a la acción y en esa acción se produce una negación de aquello que es deseado. El deseo niega el objeto deseado. Y recuerden que negación mayormente no tiene necesariamente un contenido de aniquilación o de supresión definitiva, sino más bien de modificación o de transformación de aquello sobre lo que se dirige. ¿Bien? Bueno, pudimos distinguir el deseo animal del deseo humano, especificamos cuál es el deseo humano como deseo de reconocimiento, deseo de otro deseo, dijimos que ese deseo de reconocimiento implica por lo tanto, que la realidad humana es intersubjetiva,
Dijimos además que es necesario que esa certeza subjetiva se convierta en realidad objetiva, es decir, que ese valor que yo soy o que yo sé respecto de mí mismo se vuelva una realidad objetiva para que sea finalmente verdadero. No alcanza con que yo esté cierto de lo que soy, sino que eso tiene que aparecer en el mundo, digamos, tiene que mostrarse en el mundo, tiene que volverse algo real. Y dijimos también que ese deseo humano implica, en principio, una lucha por el reconocimiento, una lucha a muerte, ¿no? Una lucha por el reconocimiento. En primer lugar, porque estas dos autoconciencias que se encuentran, como dice el texto, este primer encuentro que permite el surgimiento, o que va a motorizar el comienzo de este proceso en el que finalmente aparecerá una realidad humana efectiva, en este comienzo, dos autoconciencias se enfrentan. Las dos buscan el reconocimiento de lo que son, de su valor, de su unidad humana, de su valor absoluto, y ninguna está dispuesta a reconocer a la otra. Porque para cada una de ellas, ella es ese valor absoluto y todo lo demás es algo sin valor. Básicamente por esto, porque si yo considero que soy un valor autónomo, digamos, en principio yo quiero que sea reconocido, ¿sí?, en tanto autoconciencia, con ese valor absoluto, y cualquier, si yo no pensara que ese valor es absoluto, sino que depende de otra cosa, dejaría de ser absoluto. Por eso al principio, las dos quieren el reconocimiento, pero ninguna está dispuesta a reconocer a la otra. Esto implica una lucha a muerte, habíamos visto, una lucha a muerte que es a muerte literal, pero en la que ninguno de los dos oponentes puede morir, aclara el texto. ¿Sí? Porque justamente la muerte de, bueno, por supuesto la muerte de los dos, pero la muerte de uno de ellos, o de una de ellas, significaría la supresión de la posibilidad de ese reconocimiento. Vimos además que, ahora que menciona la palabra supresión, lo que significaba suprimir dialécticamente. ¿Recuerdan que era suprimir dialécticamente? Porque va a aparecer de nuevo en el texto. ¿Qué era suprimir dialécticamente? Porque la primera vez que aparece, aparece una vez antes, ahora no recuerdo en qué, exactamente. Exactamente. Lo mantiene con vida, Bien, en este pero no caso, destruye su autonomía. No, a ver, destruye su autonomía, pero lo mantiene con vida. ahí va, exactamente eso, ¿sí? Le quita su autonomía, destruye su autonomía, suprime su autonomía, pero conserva la vida. Este es digamos, sería el caso de una supresión dialéctica concreta, específica, ¿no? La supresión dialéctica que el amo realiza sobre el esclavo. En general, suprimir dialécticamente significa suprimir, pero conservando, ¿sí? Como estaban diciendo acá en el chat. Digo esto porque también el esclavo va a realizar una supresión dialéctica de su propia esclavitud, por ejemplo. Suprime, o el esclavo suprimirá su esclavitud al humanizarse, sin embargo, conserva esa esclavitud como una especie de paso necesario para finalmente lograr lo que buscaba. Entonces, esto es bien hegeliano, ¿no? La idea de la supresión dialéctica. Suprimir o superar, pero conservar. Y también, exactamente, realizará una supresión dialéctica con la naturaleza. El esclavo. Bueno, bien, hasta acá vamos. Entonces habíamos quedado en esta lucha a muerte, que, esto también lo habíamos dicho, implicaba dos comportamientos distintos. O sea, en esta lucha a muerte, cada una de esas autoconciencias adoptará un comportamiento distinto. Ese comportamiento distinto lo habíamos especificado, habíamos dicho, una de esas autoconciencias, o en una de esas autoconciencias, prevalece, predomina su deseo de reconocimiento
por sobre su deseo de conservar la vida. O sea, es más importante ser reconocida que morir. Y devendrá esa autoconciencia en la conciencia señorial o en la figura del amo. La otra autoconciencia ocurre lo contrario. Prevalece su deseo de conservar la vida por su deseo de reconocimiento. Teme morir y por lo tanto prefiere conservar la vida antes que ser reconocido. Y entonces devendrá esa otra autoconciencia en la figura del esclavo o devendrá conciencia servil. ¿Qué nos resta? Señalar cuáles son las cosas más importantes de esas dos figuras, de esos dos comportamientos. Es decir, una pregunta, por ejemplo, del parcial podría ser, se me ocurre ahora, jamás la hemos hecho, pero por ejemplo, podría ser describir la figura del esclavo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener bien presente cómo hacer esa descripción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más importante de cada figura? Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué cada una se convierte en lo que se convierte? Es decir, ¿por qué la autoconciencia deviene, una autoconciencia deviene o se transforma en conciencia señorial o en la figura del amo y la otra en la conciencia servil o en el esclavo? Es decir, ¿por qué uno es amo y otro es esclavo? Y después caracterizar cómo se relaciona cada uno de ellos con el otro y con la naturaleza. Porque son dos puntos bien claros para contrastar un comportamiento y el otro. Y por último, les diría la tercera cuestión que tiene que aparecer en la descripción de lo que es una figura y lo que es la otra, es cómo finaliza cada una de ellas. Es decir, qué sucede finalmente con el amo y qué sucede finalmente con el esclavo. ¿Logran lo que querían? ¿Cómo se resuelve esa figura? ¿Alcanzan? ¿Son finalmente aquello que pensaban ser al comienzo de esa lucha? La cuestión del dinamismo es muy importante en la filosofía hegeliana, y yo ya se los había comentado en la clase anterior, por favor ténganlo presente. Porque una cosa es lo que una autoconciencia cree ser, y otra cosa es lo que la dialéctica, es decir, el movimiento de esa figura, finalmente le termina revelando. El amo arriesga la vida pensando que es algo, y después resulta que lo que es termina obstaculizando aquello que buscaba, o mostrándole que en tanto amo no puede alcanzar aquello que pretende. Y la otra cree ser algo también por subordinarse y quedar del lado de la naturaleza, por subordinarse a la naturaleza, es decir, a su propia naturaleza, a su propio miedo a morir, y su propia dialéctica, es decir, su propio proceso dialéctico de esa figura le muestra finalmente algo distinto de lo que creía ser al comienzo. Es decir, el amo, el esclavo se reconoce al quedar subordinado a la naturaleza y al deseo de conservar la vida, se reconoce como esclavo, y en su propia dialéctica finalmente se da cuenta que no es un esclavo. Se da cuenta que es una autoconciencia autónoma, se da cuenta que es libre. Una pregunta del final que es muy puntual, muy precisa, pero que aparece bastante seguido en el tema Hegel, es ¿qué es lo que finalmente sabe el esclavo? Algo que no sabía al comienzo, que es cuando se volvió esclavo, y es que es libre. ¿Qué alcanza finalmente el esclavo? Esta conciencia de su libertad. ¿Sí? Entonces, esas son como las... Si ustedes tuvieran que describir una u otra figura, o las dos, no sé, pero si tuvieran que hacer una descripción de esa dialéctica, de ese recorrido, de esa experiencia, estas son como las tres cosas que tienen que estar. ¿Sí? Cómo
por qué una se convierte en una cosa y la otra en la otra, cómo se relacionan, cómo se describe la relación que cada una mantiene con la otra y con la naturaleza, y por último, cómo se resuelve, es decir, cómo finaliza esa figura. ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos a marcar los puntos centrales de cada una de estas cosas ahora, para que ustedes después los tengan presentes y los desarrollen. Si hubiera, de todos modos, la semana que viene pasamos a Marx, pero eso no significa que no puedan seguir haciendo consultas sobre el tema, así que con tranquilidad. ¿Cómo se comporta, por qué el amo, o cómo se convierte el amo en amo, o cómo la conciencia, la autoconciencia, una de las autoconciencias se vuelve conciencia señorial, o conciencia del señorío, no me acuerdo cómo es el texto. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Digamos, porque en una de esas autoconciencias prevalece el deseo de reconocimiento por sobre el deseo de conservar la vida. No teme morir, ¿sí? Y lo que van a encontrar en el texto es que el esclavo, el punto central del amo es cómo se relaciona el amo con el esclavo y con la naturaleza. Y en ambos casos se relaciona de manera mediata. ¿Qué significa que se relaciona de manera mediata? ¿Qué les parece? Muy bien, que está mediada por algo. Parece una pavada, pero todo vamos preguntándolo. Que está mediada por algo. ¿Por qué está mediada la relación del amo? Piensen, ¿en qué sentido está mediada o es mediata la relación del amo con la naturaleza? ¿Qué hay en En el que medio? necesita el esclavo para poder obtener eso de la naturaleza, de Muy la que él va a bien, gozar después. exactamente. La relación del esclavo, del amo con la naturaleza está mediada por el esclavo. Y eso es bastante evidente. Por el trabajo del esclavo. El amo no trabaja la naturaleza, consume lo que elabora el esclavo. ¿Sí? En ese sentido está mediada. La otra mediación es un poco más compleja, no sé si lograron verla, pero Hegel dice que el amo se relaciona también de manera mediata con el esclavo. ¿Por qué? Porque necesita que haya un esclavo para él saberse amo. ¿Y cuál sería la mediación ahí? No, Y porque no es. No, porque si entiendo lo que vos decís, pero en ese caso sería una relación mediata consigo mismo, ¿no? Y lo que yo estoy preguntando, porque lo dice el texto en realidad, es en qué sentido la relación del amo está mediada, es mediata con la naturaleza. No, perdón, con el esclavo. Con la naturaleza ya sabemos, porque entre el amo y la naturaleza, en el medio está el esclavo, en esa relación. Ahora, entre el amo y el esclavo, ¿qué hay en el medio y por qué? ¿Puede ser que sea la naturaleza? Exactamente, como dijo, ¿quién? ¿Celeste o Natalia? No sé quién Sí. habló. Bueno, y como está diciendo Brian, no sé si se dice así, Brian, porque el amo, fíjense, un poco es así, lo voy a decir piramidalmente. El amo reina sobre la naturaleza, ¿sí? Que estaría acá en el medio. Ahora, el esclavo se subordinó a la naturaleza. ¿Por qué? Porque se subordinó a su condición natural. Se subordinó a su aspecto biológico. Tuvo miedo de morir y lo único que le importó fue conservar la vida como cualquier animal. ¿Sí? Sería como una especie de dominio indirecto, porque al reinar sobre la naturaleza, reina sobre el esclavo, que también es esclavo de la naturaleza. Es decir, en algún sentido el esclavo se esclaviza también a la naturaleza, a su propia condición natural.
El amo reinó sobre esa condición natural, porque no le importó morir. En ese sentido, reina sobre la naturaleza también. Entonces, es en ese sentido que la relación con ambos es mediata. Es mediata con la naturaleza por la elaboración del trabajo, y es mediata con el esclavo al reinar sobre la naturaleza a la cual está esclavizada también el esclavo, o está subordinada al esclavo, sería mejor decir. ¿Se entiende eso? Ahora bien, vamos a leer un pasaje que es clave para ver cómo finaliza esta tercera cuestión, que es cómo finaliza entonces la figura del esclavo. Perdón, cómo finaliza la figura del amo. ¿Sí? Digamos, el amo era aquel que arriesgaba todo, arriesgaba la vida por ser reconocido. ¿Sí? Y se sabe amo. Y en tanto amo, reina sobre la naturaleza, reina sobre el esclavo, consume y goza lo que el trabajo, lo que el esclavo elabora. Vamos a ver qué pasa. Ustedes ya saben, pero les voy a marcar un pasaje acá que es muy importante. Y que está en la página número 26, para que lo vayan buscando. Voy a intentar agrandarlo un poco porque me dijeron hoy que no se veía bien. Acá. Página 26, ¿se ve? Es la de la parte de la izquierda. La relación entre amo y esclavo no es, pues, bueno, fíjense el renglón anterior, ¿no? El esclavo no arriesga su vida y el amo es ocioso, eso ya lo habíamos dicho. La relación entre amo y esclavo no es, pues, un reconocimiento propiamente dicho. Para verlo, analicemos la relación desde el punto de vista del amo. El amo no es el único en considerarse amo. El esclavo lo considera también como tal. O sea, hay cierto reconocimiento. Vamos a ver si ese conocimiento alcanza. Es pues reconocido en su realidad y en su dignidad humanas. Pero ese reconocimiento es unilateral, ya que no reconoce a su vez la realidad y la dignidad humanas del esclavo. Es entonces reconocido por alguien a quien él no reconoce. Y allí está la insuficiencia y lo trágico de su situación. El amo ha luchado y arriesgado su vida por el reconocimiento, pero solo ha obtenido un reconocimiento sin valor para él, porque él no puede ser satisfecho sino por el reconocimiento de aquel a quien acepta como digno de reconocerlo. La actitud del amo es en consecuencia un obstáculo existencial. Por una parte, el amo no es amo más que porque su deseo ha recaído no sobre una cosa, sino sobre otro deseo, que ha sido así un deseo de reconocimiento. Por otra, al haber devenido amo, es, en tanto que amo, que debe desear ser reconocido. Y él no puede ser reconocido como tal, sino haciendo del otro su esclavo. Mas el esclavo es para él un animal o una cosa. Él es, pues, reconocido, fíjense aquí las comillas, como para decir que no es un verdadero reconocimiento. Él es, pues, reconocido por una cosa. De este modo, su deseo se fija en conclusión sobre una cosa, y no, como parecía al comienzo, sobre un deseo humano. Esta idea de cómo el movimiento de cada figura va revelando algo distinto. El amo, por lo tanto, ha errado el camino. Después de la lucha que ha hecho de él un amo, él no es lo que quiso ser al emprender esta lucha. Un hombre reconocido por otro hombre. Por tanto, si el hombre no puede ser satisfecho sino por el reconocimiento, el hombre que se conduce como amo no lo será jamás. Y dado que al principio el hombre es ya amo o esclavo, el hombre satisfecho será por necesidad esclavo, o más exactamente, aquel que ha sido esclavo, que ha pasado por la esclavitud, que ha suprimido dialécticamente su servidumbre. Este párrafo es un párrafo central, porque nos muestra la insuficiencia de la figura del amo para constituir lo humano, y porque nos da el pasaje a la otra figura, a ver entonces qué ocurre con la otra figura. ¿Sí? Se está por cortar, ya les mando el próximo link, así arrancamos con el análisis desde este pasaje. ¿Sí?